Shalom, bendiciones a todos. Este viernes de Avívanos, donde sabemos que la misericordia de Dios nos ha alcanzado en esta mañana y tenemos el privilegio de poder despertar, de poder sentir el amor de Dios en cada uno de nosotros. Muchísimas gracias por el favor de su sintonía por Kicks 94.9, su espacio Luz de Buenas Noticias. Viernes de Avívanos, ya avise a su familia, a sus amigos que estamos activos. Usted que va camino al trabajo, camino a hacer alguna diligencia desde cualquier punto del país que usted nos escuche o cualquier parte del mundo, sea más que bienvenido a este viernes de Avívanos. Sus pastores Heury Taveras y Esther Galvez están con todos ustedes en esta mañana, un tiempo de bendición, un tiempo en que sabemos que Dios se va a glorificar de manera especial, ¿verdad, pastor? Amén, amén, amén. La bendición de Dios sobre cada persona que nos regala el favor de su sintonía, así que contentísimo de que usted puede estar con nosotros. Recuerde que este es su espacio de Avívanos, un espacio interactivo, un espacio donde podemos tener contacto con la palabra de Dios y sobre todo con el Espíritu Santo de Dios. Así que prepare su corazón, como dice el libro de Santiago: recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero no seáis oidores de la palabra, sino hacedores de ella, porque cualquiera que sea oidor de la palabra y no hacedor de ella, es como una persona que considera su rostro en un espejo, pero luego olvida cómo era. Así que el que mire la perfecta ley, la de la libertad, y persevere en ella, no siendo oidor olvidadizo, será bienaventurado en todo lo que emprenda. Oiga esa palabra, escuche esa palabra, agarre esa palabra, tómela y asegúrela. Y el que escucha, el que atiende la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, será bienaventurado en todo lo que emprenda. Esa es la clave de la bendición. La clave de la bendición es estar apegado a la palabra de Dios. Así que preste atención a la palabra de Dios que tenemos para usted en el día de hoy, y de seguro Dios le va a bendecir. Presentamos este espacio, Señor. Gracias te damos por este tiempo que vamos a tener. Gracias por cada radio escucha, Señor, que tiene el privilegio de poder escuchar tu palabra en esta mañana. Que esta palabra traiga bendición, traiga sanidad, traiga liberación en cada uno de ellos, en el nombre de Jesús. Amén. Y como viernes no estamos solos, así que hoy también nos acompaña el ministro Ramón Orlando Girón, así que pueda bendecir a toda la radio escucha en esta mañana. Amén, amén. Muy buenos días a todos los oyentes de Luz de Buenas Noticias. Orlando Girón de este lado, y estaré compartiendo con ustedes en este viernes de Avívanos. Deseamos que la gracia de Dios sea sobre cada uno de ustedes en este hermoso día. Amén. Así que si usted desea contactarnos, enviar una petición de oración o de qué manera este tema le está bendiciendo, llámenos al 809-221-2116. 809-221-2116. Usted puede enviar un texto, un audio o llamarnos para, en nombre de Jesús, nosotros orar por ustedes, por cualquier petición de oración que usted tenga. Llámenos, que sé que va a ser un tiempo de gran bendición. Bendecimos también a todo el equipo directivo de Kicks 94.9 y también todo el equipo directivo de Luz de Buenas Noticias, que de lunes a viernes de 6 a 7 llevando las buenas nuevas de salvación para su vida en el nombre de Jesús. En Génesis 1:27 dice: y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza de Dios lo creó, varón y hembra lo creó, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y subyugadla, y señoread en los peces del mar y en las aves del cielo y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Somos bendecidos porque somos creación de Dios. Dios nos hizo a su imagen y a su semejanza, ¿verdad, ministro Orlando? Eso es así. Realmente cuando pensamos en este texto bíblico, es algo interesante, porque cuando pensamos que nosotros, siendo mortales, siendo vulnerables, como Dios en su gran misericordia quiso crearnos a su imagen. O sea, nosotros representamos a Dios aquí en la tierra, y eso es mucho que decir. Así es. Pastor, y eso, esa imagen de Dios, ¿es física o cómo la gente
¿cómo nosotros podemos entender? O sea, cuando habla de la imagen de Dios en nosotros, ¿se refiere a que Dios es como o nosotros somos como Dios? O sea, que tenemos manos, tenemos pies, tenemos oídos, tenemos boca, así es Dios, o esa otra cosa se refiere a eso. Sí, realmente aquí más bien se refiere a una parte intrínseca, algo espiritual. Aquí quiero definir brevemente cuando la Biblia habla sobre imagen, que es una palabra que viene del griego selen, que significa representar a Dios. O sea, el hombre es capaz de relacionarse con Dios, el hombre es capaz de tener una relación con Dios, el hombre se parece a Dios en el aspecto espiritual, porque puede amar, tiene misericordia, etcétera. No es una parte física, sino más bien esa parte espiritual que conecta al hombre con Dios, con esas capacidades de tener misericordia, amor, etcétera. Ok, o sea que cuando la Biblia habla de la imagen de Dios en nosotros, no se refiere necesariamente a que, porque bueno, la Biblia dice inclusive que Dios es espíritu, sí. Necesariamente no se refiere a las formas, exacto, a las formas físicas, se refiere más bien a las maneras o a las formas espirituales o internas del hombre, exacto, que el hombre tiene esas capacidades al igual que Dios, o sea, Dios les transfirió esos atributos que son propios de él, entonces también el hombre los puede tener, los puede vivir conforme a la imagen de Dios. Entonces eso es así. Ok. Entonces esas personas, cuando Dios creó al hombre sin pecado, creó al hombre santo, creó al hombre apartado, consagrado, un hombre que tenía el conocimiento del pecado, pero no tenía en sí la vivencia del pecado, no había practicado el pecado. Entonces, digo yo que tiene el conocimiento porque Dios le dijo que era prohibido comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Por lo tanto, ya él sabía que lo que era apartarse de Dios o lo que representaba apartarse de Dios. Entonces, y pregunto en esa misma textura. Entonces, si Dios no pone el huerto del árbol de la ciencia del bien y del mal en Génesis, entonces el hombre no tenía forma de pecar. No tenía forma de pecar el hombre sin ese árbol que estuviese ahí. O cualquier otro aspecto que podíamos mencionar, porque al fin y al cabo el pecado fue el desobedecer lo que Dios había dicho. Okay. Supongamos que hubiese sido otro objeto, pero el gran problema del hombre fue que no obedeció al mandato que Dios le había dado de que no hiciera o que no comiera del árbol que él había plantado en el huerto. Entonces, pero eso quiere decir entonces que la libertad del hombre consistía en el conocimiento de poder ir en contra del mandato de Dios. Haga la pregunta. Repito. La libertad del hombre consistía, o sea, el hombre tenía conciencia de su propia libertad en función de la libertad que él podía o del conocimiento que él tenía acerca de hacer contrario a la voluntad de Dios. O sea, cuando Dios pone el árbol de la ciencia del bien y del mal, le da al hombre, le proporciona al hombre con ese árbol el conocimiento de su propia libertad. Sí. O sea, sin ese árbol el hombre no sabe que es libre, porque el hombre no tiene otra opción de ir contra la voluntad de Dios. Correcto. El hecho de que él pueda ir contra la voluntad de Dios es lo que lo hace realmente libre. Es así. Entonces, sí, por eso la gente se pregunta por qué existe el mal. Y el mal existe a causa de nuestra propia libertad. Así es. Correcto. Entonces, sin el mal, o sea, el mal es ir contra la voluntad de Dios. Eso podríamos resumirlo. Teológicamente, el mal es ir contra el mandato de Dios. Así es. Entonces, cuando Dios habilita la posibilidad de que el hombre pueda desobedecerle, inmediatamente entonces el hombre tiene conciencia de su propia libertad. Eso es así. Entonces, eso nos comprueba a nosotros que Dios nos hizo libre. Correcto, Dios nos dio la libertad de elegir, nos dio la libertad de decidir. O sea, sí, no somos autómatas, no somos robots que están programados para hacer una cosa que Dios dijo y ya. No, sino que incluso nuestra adoración debe ser ofrecida voluntariamente. Correcto. O sea, nosotros no adoramos en la iglesia. De hecho, nadie adora en la iglesia de manera obligada, sino que uno se obliga a. O sea, no es que yo puedo obligar como pastor, yo no puedo obligar a la membresía a adorar a Dios, sino que la membresía, cada miembro de manera particular se obliga a adorar a Dios voluntariamente. Que por hecho, para eso fuimos creados. Así es. Para adorar a Dios, porque Dios antes de crearnos a nosotros, antes de crear al mundo, ya Dios existía, Dios siempre ha existido. Sin embargo, por su gracia, por su soberanía,
Dios decide crearnos a nosotros, y el propósito, y eso es importante que lo tengamos pendiente. Dios, antes de nosotros existir, ya existía, pero nos crea para la alabanza de su gloria. Nos crea para que le exaltemos. No hay otra forma, no hay otra razón por la cual nosotros hemos sido creados que no sea para adorar, para bendecir el nombre del Señor. Cuando usted habla de adoración, habla de bendecir, de exaltar a Dios, ¿se refiere necesariamente eso a un canto? ¿Se refiere eso a una alabanza? ¿Se refiere eso a entonar una adoración, una música? ¿A qué se refiere específicamente ese contexto de creados para alabanza y gloria de su nombre? Sí, no se refiere específicamente a un canto, sino más bien a que todo nuestro ser, cuerpo, alma, espíritu, debe de, en todo lo que hace, en vista de que la semejanza de Dios tiene que ver con esa forma, esa característica de nosotros como humanos, parecernos a Él, actuar como Él. Más bien es en todo lo que nosotros hacemos, con nuestro estilo de vida adoramos al Señor, porque hay personas que puedan cantar una canción, pero realmente eso no significa que están adorando a Dios, sino que es un estilo de vida de acuerdo al patrón que la Biblia nos enseña en la palabra del Señor, para agradar al Señor en todo, en nuestros pensamientos, en nuestras palabras, en todo lo que hacemos, adoramos al Señor. Ok, entonces eso quiere decir que uno expresa adoración, alabanza al Señor en la manera en que trata a los demás. Sí. En la manera en que me comporto, en la manera en que hablo, la manera en que reacciono ante una injusticia. Todo eso es forma de adoración. Claro que sí. De hecho, cuando nosotros con nuestras palabras o con palabras no edificantes y la damos a una persona, eso marca a una persona de manera negativa. Sin embargo, cuando tú le das una palabra a una persona de Dios, una palabra de aliento, realmente esa persona se siente bien. O sea, con todas nuestras buenas acciones podemos adorar el nombre del Señor. De hecho, me viene a la mente que cuando sabemos que la imagen de Dios ha sido distorsionada por el pecado. Okay. Y cuando uno ama a Dios, uno va a amar a su prójimo. Y a Dios le agrada eso. De hecho, el segundo mandamiento dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Lo que significa que cuando nosotros bien tratamos a nuestro prójimo, es una forma de parecernos y de representar a Dios y de actuar conforme a la voluntad del Señor. Así es, tremendo, tremendo. Una de las cosas que usted habló ahora mismo, mencionó, fue la imagen de Dios distorsionada en nosotros. Sí. La imagen de Dios. O sea, quiere decir que lo que Dios creó, lo que nosotros somos ahora como los hombres, lo que somos los hombres ahora, no es propiamente el diseño original. Eso es así. ¿Qué parte de ese diseño se corrompió? O sea, porque físicamente somos el mismo hombre. Sí. Pero ¿qué parte de ese diseño se corrompió con el pecado? Por ejemplo, cuando Dios creó al hombre, lo creó bueno, lo creó santo, no había maldad en el hombre. Como decía la semana pasada, que el sabio Salomón en Eclesiastés dice que Dios hizo al hombre bueno, pero ellos buscaron sus perversiones. O sea, una vez que el hombre peca, entonces comienza a odiar. Okay. El hombre comienza a alejarse de Dios, porque dice Isaías 59:2 que el pecado del ser humano ha hecho división entre el hombre y Dios. O sea, todas esas conductas que no están alineadas con el diseño de la palabra, que no le agradan a Dios, entonces ahí la imagen de Dios comienza a distorsionarse, porque ya no estamos actuando de acuerdo para lo que fuimos creados. Y en una realidad muy cruda podemos ver que en estos tiempos, al esa imagen estar distorsionada, ya la vida del ser humano no le importa a muchas personas. O sea, por ejemplo, una persona le quita la vida a otra por cualquier cosa. Sin embargo, el que ama a Dios ve a Dios en esa persona. O sea, que realmente es un punto tremendo. Que reflexionar. Sí. Tremendo. O sea, la imagen de Dios cuando el hombre, bueno, de hecho, para corroborar con eso que usted dice, cuando Adán peca, dice la Biblia que Adán siente miedo y se esconde.
eso no era parte del diseño original. Exacto. El miedo, el esconderse, porque el esconderse era producto del miedo. El hombre se esconde porque el hombre, David le dice que el que teme, el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme, o sea, no ha sido perfeccionado en el amor de Dios, porque siente que tiene una deuda, siente que tiene que pagar algo y está tratando de huir de esa deuda. Entonces, y en la condenación de que yo he hecho lo malo, y eso malo, o sea, eso que he hecho mal, ahora requiere un pago. Y dice creo que 6:23 de Romanos, dice que la paga del pecado es la muerte. O sea que el reclamo del pecado es muerte. Entonces el hombre instintivamente lo siente. Entonces por eso se esconde el hombre. Entonces ese miedo, ese pánico, ese terror es parte de la corrupción o de la distorsión del diseño de Dios en el hombre. El pecado lo quiso, que distorsionó al punto de que ahora el hombre siente miedo. Y hablando de miedo, entonces vemos en nuestra sociedad, es una sociedad llena de miedos. Llena de miedos. O sea, si nosotros nos damos cuenta, es una sociedad llena de miedos. Por eso la gente quiere saber el futuro. La gente va a un astrólogo, consulta a un brujo, consulta a un hechicero, consulta a cualquier persona que le pueda dar alguna información acerca de su futuro. Y es muchas veces por la falta de seguridad, por el miedo que está en su vida. Sí. Y entonces tenemos gente hoy en día que hace cuantos ritos para salir y hacen cuantas cosas para salir, porque tienen tanto miedo. Entonces ese miedo es parte de esa distorsión. Sí. Esa parte, ¿cómo el hombre puede entonces identificar esas cosas que distorsionaron la imagen de Dios en él? O sea, ¿qué otras cosas, aparte del miedo, están en el hombre operando, que nosotros tenemos que identificarla para nosotros volver al diseño original? Sí, por ejemplo, ahí tenemos el adulterio. El adulterio. ¿Verdad? Porque sabemos que Dios hizo a una mujer, a Eva, para Adán. Así es. Sin embargo, después que el hombre peca, comienza a satisfacerse, comienza a buscar cosas que no estaban en el diseño original de Dios. El hombre comienza a quitarle la vida a su prójimo. Vemos luego cómo Caín mata a su hermano. Bueno, ahí está, la muerte fue el resultado de la envidia. Exacto. De la envidia, de ese rencor, de ese enojo. Entonces, ahí es lo que a veces yo digo, a veces estoy predicando y digo, identifiquen siempre la situación que lleva a una persona a hacer algo. O sea, y siempre está relacionada a cosas de pecado. Por ejemplo, la avaricia. Exacto. Por ejemplo, la envidia, ese sentimiento que es fuerte. La envidia es un sentimiento sumamente poderoso, o sea, en términos negativos, sí. Pero es muy poderoso. Sí. Es muy poderoso porque lleva al hombre a hacer una serie de cosas que a lo mejor él mismo no cree que puede hacer. Por ejemplo, está el celo. O sea, nosotros tenemos en nuestra sociedad muchos casos de hombres celosos y hasta mujeres celosas que reaccionan, que toman acciones y hacen cosas que, bueno, que gráficamente no se puede, la prensa ni siquiera lo puede mostrar muchas veces. O sea que cuando la imagen de Dios se distorsiona en el hombre es capaz de el hombre es capaz de hacer cosas que son indecibles, que gráficamente no se pueden ni siquiera mostrar. Eso es importante, que la audiencia que nos escucha en este momento pueda reflexionar en esto. Lo que puede llevar el pecado, el alejamiento de Dios al ser humano. Una persona, a veces, bueno, últimamente hemos visto situaciones que se han dado en nuestro país, como en otros países, ¿dónde puede llevar la maldad? ¿Dónde puede llevar esa lejanía del hombre de Dios a cualquier cosa? O sea, el hombre, escuchen bien esto, el hombre que se deja dominar por el pecado, como decía usted, pastor, la envidia, los celos, puede llevarte a un extremo inimaginable. Por lo tanto, es necesario que nosotros podamos reflexionar y volvernos a Dios, que podamos meditar, que podamos anhelar volver a ese diseño original. Porque mira, el hombre, los presidentes se están uniendo en cumbres, se están buscando muchas formas, muchas estrategias para traer una solución a nuestra sociedad. Pero el punto es que el hombre necesita volverse a Dios. Hasta que el hombre no se vuelva a Dios, al diseño ahora, a la original, a la imagen de Dios. Porque cuando tú tienes la imagen de Dios, Dios es amor y tú vas a querer amar. Dios es justo y tú vas a querer practicar la justicia. Por lo tanto, realmente para que podamos anhelar ese mundo que muchos queremos, pero que muchas veces no sabemos cómo lo vamos a
a encontrar está en Dios. Y no es que el mundo va a volver a ser perfecto, sino que cuando nosotros portamos la imagen de Dios, usted no va a querer el mal para su prójimo, yo no voy a querer el mal para mi prójimo, entonces las cosas van a marchar diferentes. No se trata de cambiar el mundo, a veces pienso, no se trata de cambiar el mundo como concepto global, se trata de cambiar una persona a la vez. Exacto, así es. De hecho, hay una frase que dice, conviértete en el cambio que tú quieres ver en otros. Exacto, o sea, cuando yo me convierto en la imagen de Dios, otros van a ver, le voy a servir de modelo, de que se puede vivir de otra manera, de que se puede vivir a lo mejor sin necesariamente estar alcoholizado, se puede disfrutar, se puede disfrutar la vida sin necesariamente los excesos en cuanto a los placeres. Porque nosotros tenemos una sociedad bien hedonista que vive por el placer y para el placer. Sí. Por el placer y para el placer. Todo es en función de lo que siento. Estamos tan bueno, Efesios capítulo 2, versículo 1, habla acerca de la condición del hombre y él dice, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y en vuestros pecados. Quiere decir que el pecado mata la imagen de Dios, mata la semejanza de Dios en el hombre, mata el espíritu del hombre, lo aleja al punto, bueno, porque la muerte es un estado de separación. Exacto. Así como el espíritu se separa del cuerpo y allí se produce la muerte física, así también cuando uno se separa de Dios se produce esa muerte espiritual. Entonces, esa imagen de Dios, ¿cómo el hombre la puede recuperar? Porque después que pecamos, ¿cómo podemos nosotros recuperar la imagen de Dios? ¿Es acaso un evento en el que nosotros podemos hacerlo de manera voluntaria? Nosotros, bueno, yo voy a cambiar de ahora en adelante, yo voy a vivir conforme a la imagen de Dios. ¿O cómo es eso de nosotros poder tener la imagen de Dios y la semejanza de Dios en nosotros nuevamente? Eso es una parte súper interesante y para eso quisiera leer textualmente aquí en Romanos capítulo 5, sí, desde el versículo 17 en adelante, que nos dice, pues si por la transgresión, si por el pecado, si por la mala conducta de uno, hablando de Adán, sí, solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. El 18 dice así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia, venga, esto es interesante, de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así es. O sea que podemos volver a recuperar esa imagen cuando nosotros venimos a Dios. Él es el alfarero. Amén. Él nos puede reconstruir, Él nos puede transformar, Él puede hacer que esa imagen pueda volver a nosotros a través del sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario cuando nosotros lo aceptamos. Quiere decir que recuperar esa imagen no es una resolución de nuestra propia voluntad, sino recibir a Cristo, recibir el sacrificio de Cristo en nuestra vida por medio de la fe. Y eso es importante que se entienda, porque muchas veces nosotros pensamos que estamos labrando nuestro camino y realmente el camino lo labró Cristo. O sea, no es que nosotros somos autosuficientes, todo lo contrario. El libro de Romanos capítulo 3 dice que no hay justo ni a uno, todos se apartaron, cada quien se desvió por su propio camino. Entonces nosotros tenemos que entender lo que dice San Juan capítulo 14 versículo 6. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, nadie llega al Padre si no es por medio de mí. Creo que el capítulo 15 también del libro de San Juan dice que Cristo dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que está en mí y yo en él llevará fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Así que es importante que usted entienda que la imagen de Dios en usted la puede comenzar a vivir nuevamente, pero recibiendo a Cristo. Sin Cristo ese proceso es imposible. Y es importante que se entienda, porque sin Cristo nosotros no podemos por motus propio alejarnos de la vida pecaminosa. O sea, nadie tiene la fuerza suficiente para vivir en contra del pecado por voluntad propia. A Dios no se le sirve de hecho por voluntad, a Dios se le sirve desde la rendición. O sea, cuando yo rindo mi voluntad a Él, entonces Él nos da su Santo Espíritu y nos da la fuerza necesaria para nosotros vivir conforme a su gracia, conforme a su misericordia, conforme a sus mandatos. Y ese mandato, ¿verdad? Según el libro de Pedro, él dice que nosotros tenemos que ser santos. Estamos llamados a vivir en una santidad, pero no una santidad
conforme a nuestros propios criterios, sino una santidad conforme a Dios, conforme a su presencia. Así que, pastora, vamos a dar el número de los números para que se pongan en contacto con nosotros. Sí, es al 809-221-2116, 809-221-2116. Tenemos un audio, nos enviaron un audio. Buenas bendiciones. Shalom. Dios les bendiga, Dios les guarde a los pastores Eury Taveras y Esther Galvez, junto al acompañante de hoy en día. Que la gracia y la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Poderoso tema hoy en día. Así oramos que el Señor siempre le dé sabiduría para así traer una poderosa palabra como cada viernes en Viernes de Avívanos. Avívanos, Dios le bendiga, Dios le guarde y muchas bendiciones. Amén, amén, gloria a Dios. Gloria a Dios, es Pastor Leinel desde Orlando. Muchísimas gracias por el favor de su sintonía. También Ezequiel Solís nos reporta que está en sintonía, y nuestra casa Centro de Vida y Avivamiento. Muchísimas gracias por estar en sintonía. Llámenos, escríbanos o envíenos un audio al 809-221-2116, y si tiene alguna petición de oración pueda enviarla. Con gusto nosotros vamos a estar orando, pastor. Amén, tremendo. Gloria al Señor. Gloria sea el nombre del Señor. Tenemos este tema sumamente interesante, conforme a la imagen de Dios, que fuimos creados el hombre fue creado conforme a la imagen de Dios, conforme a su semejanza. ¿Cuáles cosas tiene el hombre? ¿Qué cosas tiene el hombre que a pesar de todo, el hombre sigue reflejando la imagen de Dios y esa semejanza de Dios? Por ejemplo, tenemos nosotros esa capacidad de creación, de crear cosas. Eso es parte de la imagen de Dios en el hombre. Claro que sí. Realmente Dios nos hizo seres inteligentes, seres capaces de hacer muchísimas cosas. De hecho, podemos ver todos los inventos y todas las creaciones realmente que el hombre ha hecho por causa de ese conocimiento, de esa sabiduría que Dios le dio. O sea, sí, mantenemos muchas cosas buenas de parte de Dios que todavía está con nosotros y que contribuyen para el bien de la sociedad, para el bien de nuestro prójimo. Claro, excelente. Entonces, quiere decir que cuando nosotros, de hecho, no matarás, o sea, Dios prohíbe eso, pero es porque necesariamente nosotros tenemos que ver la imagen y la semejanza del hombre, de Dios en el hombre. O sea, cuando nosotros vamos en contra del hombre, estamos yendo en contra del mismo Dios o de lo mismo que Dios creó. Ahora, hay un concepto que yo quisiera que podamos hablar aquí, y es que mucha gente toma ese texto bíblico para decir que entonces eso comprueba que nosotros somos pequeños dioses. Eso es así. Wow. Entró profundo el hombre. Yo he escuchado mucha gente hablando. Entonces digo, pero acá, entonces toman ese texto para justificar o para decir, bueno, miren, tú ves que eso comprueba que nosotros somos pequeños dioses. Escuché una vez que alguien dijo que fulano de tal es el como el Junior Dios, algo por Dios Junior. Pero tenemos que tener cuidado con eso, porque hay atributos de Dios que no son, Dios no comparte con el hombre. O sea, Dios es único en su esencia. Cuando habla de que somos semejanza, no significa que somos iguales a Dios, que somos idénticos a Dios. Y es bueno que repitamos esto, sino que más bien podemos actuar con Dios, como decíamos al principio. Tenemos la capacidad de amar, tenemos la capacidad de ser misericordiosos con otros, pero en el aspecto de Dios es único, no podemos llegar ahí. Ahora, la Biblia utiliza el término Dios refiriéndose al hombre. Por ejemplo, cuando Dios comisiona a Moisés para que fuera donde Faraón, Dios le dice, tú vas a ser Dios, tú vas a representar el papel de Dios. Sin embargo, Dios está escrito ahí con minúscula. Sí, claro. ¿Y qué se entiende con esto? Yo te voy a dar autoridad para que tú vayas y saques a mi pueblo de Egipto. Y como no conocen al Dios creador de todas las cosas, no conocen al Dios de los ejércitos, a Jehová Dios de los ejércitos, entonces y Faraón se crea una deidad. Ahora, los faraones se crean deidades. Entonces, cuando Moisés va con esta autoridad, bueno, Faraón siente que está hablando con Dios, está hablando con un Dios, sí. Porque en cuanto a poder, lo que Moisés manifestaba, como él no conocía al Dios de Israel, entonces bueno, para él, o sea, según lo que yo veo, es que Faraón está asumiendo que está tratando con una deidad igual que él.
Entonces, no necesariamente es que Moisés se convirtió en un Dios, sino que era visto ante Faraón como una deidad. Sí, pero hay una parte también interesante, y era que Dios había revestido también a Moisés con su poder. Sí. Sabemos que, o sea, un simple mortal presentarse delante del faraón, que eran considerados como dioses, necesitaba realmente el poder de Dios para poder ministrar la palabra. De hecho, cuando Dios lo está comisionando, Moisés le dice, pero cuando yo vaya a faraón, ¿qué le voy a decir? Ahí Dios le dice, pues dile que te envió el que es, el gran yo soy. Sí. O sea, en este contexto, Dios lo que está es capacitando a Moisés para que hable su palabra, le está dando autoridad, pero fuera de ahí no podemos realmente distorsionar y creernos que nosotros somos dioses, sino que Dios nos ha delegado de su poder, de su autoridad para hacer cosas. Correcto. Pero seguimos siendo hombres. O sea, Dios es Dios y nosotros somos hombres. Así o sea, es. Que compartimos, Dios nos atribuyó, Dios nos legó una serie de capacidades, pero eso no nos convierte en Dios, ni mucho menos. Jamás. Eso es importante que se entienda, porque de repente la gente toma un texto bíblico y le da una interpretación, cuando realmente, si usted mira el contexto, puede aplicarlo de manera correcta. Eso es importante, porque de repente eso usted puede terminar en una enseñanza herética. Así es. Es una enseñanza totalmente distorsionada que le puede hacer daño a usted y le puede hacer daño a quienes también les escuchen a usted. Sí. O sea, eso es importante que nosotros entendamos, porque de hecho el salmista David dice que es el hombre para que tú pienses en él, o el hijo del hombre para que tú le visites. O sea, usted se da cuenta de que el mismo David establece una diferencia entre Dios y el hombre. O sea, no es que somos dioses con capacidades igual que la de Dios, sino que Él nos atribuyó, nos dio por su misericordia, su imagen, su semejanza, nos dio una serie de capacidades, una serie de talentos, nos dio una cosas que compartimos cosas de Dios, las compartimos nosotros, y esas capacidades, como usted mencionaba, de amar, de querer, de hacer, de crear, también Dios nos la legó, pero no fue que nosotros por motu propio la creamos, ni la desarrollamos tampoco. Sí, nos escribe una petición de oración, nos dice Dani Mezquita, Dios le bendiga, pide la oración para que Dios entre en su vida y le dé forma del modelo original. Y pide la oración por Rudy Castillo y por Ana Alexandra Durán. Amén. Vamos a estar orando por eso. Bueno, pero es que santísimo, ya no tenemos mucho tiempo, ya tenemos que comenzar a... bueno, si tienen una petición de oración, por favor, contáctenos, díganos cuál es su petición de oración para nosotros orar por usted. Si usted quiere recibir esa imagen de Dios en su vida, también puede recibir a Cristo en el día de hoy. Reciba a Cristo e inmediatamente ese proceso de que la imagen de Dios en usted sea restaurada va a comenzar gracias a la obra del Espíritu Santo de Dios en usted. Que eso es lo que hace el Espíritu Santo, nos dirige a toda verdad, a toda justicia, convence al hombre de pecado. Así que si usted tiene alguna petición, así como lo hicieron estos hermanos, por favor, póngase en contacto con nosotros y déjenos saber de qué manera podemos orar por usted ya en los minutos finales que tenemos por delante. Así es, así que puede hacerlo al 809-221-2116, 809-221-2116. Amén. Así que si tienen esa petición, vamos a orar. Vamos a aprovechar que el ministro está aquí con nosotros para orar. Vamos a orar por el pastor Leiner, que está también en Orlando, que nos manda saludos. Que la bendición de Dios sea sobre él. Gloria sea el nombre del Señor. Hoy también, antes de nosotros terminar, tenemos un servicio juvenil. Los jóvenes tienen un servicio, así que vamos a aprovechar. Tenemos una llamada. Buenas bendiciones. Shalom. Buenos días. Dios le bendiga. Amén. Necesito que oren por mí porque estoy en el camino del Señor y quiero seguir. Mi alma no es tierra. Amén. Tengo un proceso de divorcio, tengo otra pareja embarazada y quiero que Dios pueda decidir entre mi pensamiento, mi decisión, qué es lo que me conviene. Quiero que esto sea para que mi alma se salve. Amén. Vamos a estar orando por él, para que el Espíritu de Dios le guíe. Le dice que está en los caminos del Señor, que tiene procesos y que el Señor ponga en orden. La Biblia dice que encomienda a Jehová tus caminos y Él va a enderezar tus pensamientos. Que el Señor le dé firmeza, que el Señor le dé estabilidad en cada pensamiento, en cada decisión que tienen que tomar. Ya vamos a orar porque no tenemos tiempo para más. Vamos a orar, pastora.
para Así que la es. gracia de Dios esté bendiciendo a nuestra audiencia. Amén. En el nombre de Jesús, Padre eterno, te damos gracias. Gracias por nuestra audiencia. Gracias, Espíritu de Dios. Te estamos pidiendo de manera especial que tú les alcance, que tú bendigas al pastor Leiner, Señor. Mira la petición de Dani Mezquita, que tú le ayudes a volver al diseño original, a lo que tú has declarado para su vida, Señor, en el nombre de Jesús, que tú le ayudes, que tú le fortalezcas. Mira este oyente, Espíritu Santo, que te está pidiendo por su matrimonio, que te está pidiendo para que tú le ayudes, que tú le fortalezcas, que tú le dirijas, aún en medio de estas situaciones difíciles. Te pedimos, Señor Jesús, que tú hagas una obra sobrenatural en cada matrimonio, que aunque no nos ha podido llamar, pero que tú conoces sus condiciones, Espíritu Santo, que les ayudes, alcánzales, sánales, Espíritu de Dios, y trae una restauración en sus vidas. Ayúdanos, Espíritu de Dios, a volver al diseño original y sobre todo acercarnos a ti, que cada persona se acerque a ti, Señor, porque si estamos cerca de ti, todo cambia, toda situación cambia en el nombre de Jesús. Gracias por cada oyente y gracias Amén. porque tú le guardas de manera especial en el nombre de Jesús. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Así que gracias por el favor de su sintonía en este viernes de Avívanos. Nosotros estamos contentísimos de que usted nos haya escuchado, así que Así es. nos vamos a despedir. No quisiéramos, pero ya el tiempo nos alcanzó, pastor. Pues muchas gracias a todos nuestros radios escuchas. Espero que haya sido de mucha bendición este texto. Quiero recordarte que no eres producto de la casualidad, sino de un gran propósito de Dios. Dios te bendiga. Amén. 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 Shalom.